Vamos a continuar, hermanos, con este estudio en la parte 3 de dejando que Cristo more en nosotros. Dice 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 4, que tenemos estas promesas de Él, de Jesucristo, para participar de la naturaleza divina. Pero es importante que entendamos que es un procedimiento, es un nacimiento espiritual en el cual nosotros empezamos cuando vencemos el Evangelio y luego empezamos a conocer a Cristo, porque esto es importante, de conocer todos su vida, conocer todas las cosas que Él hizo para nosotros tenerlas en mente. Ese es el primer paso, porque dice ahí en Juan capítulo 6 y el versículo 44 y 45 que todos serán enseñados por Él. Entonces es importante que todos seamos enseñados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el carácter que vamos a tomar desde que nacemos espiritualmente va a ser el carácter de Cristo. Porque traemos el carácter adánico. Cuando nosotros nacemos y nos separamos de Dios, cuando pecamos, entonces somos, de una naturaleza pecaminosa. No que nacemos nosotros pecaminosos, sino que el hombre dice ahí, en la Biblia, que buscamos nuestras propias perdiciones. Entonces, cuando esto sucede, es necesario regresar con nuestro Dios, o sea, arrepentirnos. Y cuando esto pasa, entonces es un nuevo nacimiento que se efectúa espiritualmente. Ahí en Juan capítulo 3 está hablando de este nacimiento. Entonces, para que Cristo, esté y more en nosotros, es necesario que nosotros lo conozcamos. No solamente que creamos en Él, pero que no sabemos en su vida, no sabemos nada, entonces no podemos seguir sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 1 y el 22 dice que tenemos que seguir sus pisadas. Entonces, para esto, pues necesitamos ser enseñados. Por eso a todos esos cristianos en el primer siglo que empezaron a seguirlo a Él, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, Cristo vino con dos propósitos aquí a la tierra. El primero fue de que Él vino a salvarnos a todos los que estábamos perdidos. Primeramente al pueblo de Israel, y luego de ahí se extendió con los gentiles, todos nosotros, en todo el mundo. Entonces tenemos que creer en el Evangelio y tenemos que obedecerlo, pero tenemos que continuar hasta la muerte, hasta que Dios nos quite la vida, que permanezcamos luchando con este deseo de parecernos a Dios en su carácter. O sea, no es como algunos lo piensan, de que solamente se bautizan y ya creen que ya es todo, y seguir yendo a la iglesia, seguir, portándose pues bien, pero sin conocer plenamente a Cristo. Entonces, la importancia de esto de que Pedro dice que participemos de nuestra naturaleza divina es importante, porque dice ahí que cuando ya huimos de la contaminación del mundo y de los deseos que hay en el mundo, entonces Él nos llama por medio del Evangelio, y entonces empezamos a agarrar esta forma de doctrina y la doctrina de Cristo, para que el carácter de nosotros se vaya pareciendo al de Él. Pero les decía, por ejemplo, que si no lo conocemos a Él y si no estudiamos plenamente lo que Él hizo en ciertas ocasiones, que casi siempre cuando nosotros tenemos los problemas, tenemos que pensarlo a cada día que nosotros vivimos, a
cada momento cada paso que demos, es importante que sepamos qué hacer. Entonces cuando ya lo conocemos por medio de su palabra, entonces vamos al otro paso. El otro paso, una vez sabiéndolo ya imitar, teniendo un conocimiento pleno de él, entonces vamos a continuar, con lo otro un poco más difícil. O sea, no nos vamos a quedar ahí, sino que cuando las circunstancias así lo quieran, nos encontramos en algún problema, ya sea pequeño o grande, o problemas que a veces hay en las familias, que a veces tenemos, con el mundo, aunque no tenemos contacto, o sea, no tenemos participación con el mundo, pero no podemos nosotros, mientras estemos en este planeta, no podemos evitar, los problemas del mundo y participar de los mismos problemas que hay, pero muy diferentes a lo que el mundo está pasando, porque nosotros tenemos esas promesas, pero es necesario tener ese carácter, es necesario tener el carácter de Dios. Ahí en Efesios 5 dice que para que seamos hijos de Él. ¿Cómo somos hijos de Él? ¿Cómo somos como Cristo? Bueno, participando de la naturaleza divina que Él nos promete a todos aquellos que sigamos, sus pisadas. El primer paso es ese. El segundo es para, les decía que necesitamos, por ejemplo, un problema que tengamos muy serio, es necesario acordarnos, perfectamente bien qué haría Cristo en ese momento. ¿Qué haría? Por ejemplo, teniendo una vez esta enseñanza, entonces ser honestos con nosotros mismos y no engañarnos, no dudar, de hacer inmediatamente eso que Cristo haría. Eso es, en ciertas ocasiones, pero como tenemos los problemas todos los días, entonces pues todos los días tenemos que practicarlo. Desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, entonces le damos gracias a Dios y oramos, y si Dios nos concede abrir los ojos un nuevo día, que es la voluntad de Él, pero continuamos siempre, con esa mentalidad, porque como ya tenemos la enseñanza, entonces no debemos de dudar de hacerlo, si decir que no, porque esto es muy duro. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad?, que a muchos les cuesta, y hay cosas que a veces son duras, pero que tenemos que hacerlo, porque de otra manera nos vamos a quedar estancados, en querer imitarlo a Él, y teniendo esa oportunidad, conociéndolo, sabiendo que Él haría en ese momento, entonces no hacerlo, entonces sería una falta de parte de nosotros. Dice Cristo, amar a vuestros enemigos. Ese, muchos no están muy de acuerdo por la forma que responden a esto. Por ejemplo, amar a nuestros enemigos no significa que tenemos que quererlos así como nuestra familia, sino que tener voluntad, para con todos. Amar, a vuestros enemigos. Amar, por ejemplo, a veces a lo que no se ama. Amar a lo que otros, aborrecen. Y de esta forma, nos parecemos a Cristo. Otra, situación muy grave que hay dentro de la iglesia es que a veces hay problemas y no los solucionamos porque somos rebeldes, tenemos, algún carácter fuerte, y esto va pasando y pasa el tiempo. Entonces nuestro carácter sigue siendo el carácter
adánico. Dice en Romanos 1:22 que tenemos que renovarnos, dice renovados en vuestra mente. Cada día tenemos que renovarnos espiritualmente en el hombre interior. El otro propósito por el cual Cristo vino fue, para dar a conocer a Dios, cómo es Dios haciéndose hombre, cómo es, este hombre perfecto, que no tuvo ninguna falla para poder, vamos a decirlo así, calificar para con Dios. O sea, un cordero perfecto que no tuviera mancha ni arruga ni defectos, no se halló mentira, engaño en su boca, y cuando le maldecían o le hacían cosas, él no respondía como a veces nosotros respondemos. Pues respondemos a veces, con rebeldía, porque eso es natural. Tenemos la naturaleza adánica, entonces no se ha formado Cristo en nosotros, en nuestro ser. Entonces, si nosotros conociéndolo una vez y practicándolo todos los días, entonces el carácter será de esa forma. Pero no podemos de otra forma, decir que Cristo mora en nosotros y tener comunión con el mundo o con el pecado. Porque la Biblia dice que vosotros sois templo de Dios, en el cual habita el Espíritu Santo. O sea, dentro de nuestro ser, nuestro carácter, que está el Espíritu Santo. O sea, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, de esta forma, cada vez que se ofrezca, de imitarlos todo el tiempo. Por ejemplo, si nos acostamos y no oramos, no estamos haciéndolo. Si comemos y no damos gracias, no lo estamos haciendo. Si trabajamos, estamos peleando en el trabajo, o estamos odiando, o estamos igual que los demás, entonces no estamos haciéndolo. Nosotros debemos de marcar la diferencia, con el que nos rodea. A veces, hay personas maldicientes, maladientas, hay personas blasfemas que son a veces hasta familiares de uno, pero uno no participa, ¿verdad? Con ellos uno lo que hace, por ejemplo, que hacía Cristo con la gente pecadora, pues los quería, tenía buena voluntad, no es el cristiano como, a veces muchos se portan, como no cristianos, haciendo actitudes, que a veces ni los del mundo lo hacen. A veces hay gente, que califican en el mundo para cristianos. Hay gente buena, en el mundo que pues sería bueno, que estas personas obedecieran, porque la gente buena no tiene por qué perderse. Pero se necesita hacer algo más que bueno. Se necesita hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no nomás es, ser caritativo, bondadoso, buena persona, entonces, sino también que tenemos que obedecer. Y obedecer, una de las cosas principales es imitar, todo lo que Cristo hacía en su vida y en ciertas circunstancias que nosotros nos encontremos, inmediatamente, nos acordaremos de cómo Cristo actuaría en ese momento. El tercer paso sería, eso, no dudar, cuando esto pase y esté próximo, a imitarlo. Por ejemplo, cuando se nos presenta un problema, inmediatamente nuestra mente está ocupada, mentalmente estamos conectados con la enseñanza de Cristo. Entonces nos recordaríamos
inmediatamente, entiende, al hacer alguna actitud que no tenemos que dudarlo, sino hacerlo. Cuando esto pasa, hermanos, cuando esto sucede, que tenemos, entiende, esta práctica todos los días, entonces esto se hace automáticamente. Ya no es como en el primer paso. Cuando no conocemos o que empezamos en nueva vida, es muy difícil. A uno se nos dificulta más, entiende, por nuestra vida que llevábamos. A veces hay, entiende, amigos que llevan una vida, entiende, muy complicada, entiende, con los vicios, con los hábitos que hay, entiende, el cigarro, la cerveza, el adulterio, la fornicación, todas estas cosas, entiende, que cuando vienen a esta nueva vida, entiende, para imitar a Cristo, se les dificulta mucho, porque tienen que hacerse a ese carácter. Así como se hizo el carácter, entiende, pecaminoso, adánico, entonces fue un proceso. Cuando nosotros nos separamos, entiende, de Dios y pequeños, entonces se hace un carácter así como crecemos. Cada momento estamos creciendo en la vida hasta que llegamos a jóvenes, adultos, ancianos, y entonces tenemos un carácter ya vivido. Y para vivir, entiende, la vida cristiana, entonces a muchos les costará, y muchos, como muchos discípulos, pues, se retirarán porque a veces no coincide la doctrina, entiende, de Cristo con su carácter, pero renuncian a la vida cristiana, o son, entiende, medio cristianos o casi cristianos, y solamente son un poquito mejor, entiende, que los que no son cristianos. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, Cristo le escribe a nuestros hermanos en Corinto, y luego les dice, entiende, que después de tiempo que les escribió, todavía tenían problemas de divisiones, andaban con divisiones. Dice, no sois carnales, dice, sois como niños, entiende, porque debiendo ya de ser maestros, todavía tienen necesidad de participar, entiende, de las cosas como el evangelio y cosas que no son profundas. Entonces necesitamos, entiende, apurarnos de leer todos los días, no solamente leerlo, pero sí es importante. Una de las artimañas del enemigo es que la persona no lee, no investiga. Entonces, porque está involucrada en las cosas materiales y no hay tiempo, ¿entiendes? Y la gente se involucró en cosas del mundo, en el trabajo, en todos. O sea, el trabajo es permitido y todo, pero esto absorbe mucho, ¿entiendes?, las cosas de Dios. Y a veces no hay tiempo. Entonces necesitamos tener voluntad, necesitamos tener, entiende, amor, necesitamos tener, entiende, ganas de salvarnos, y de esta forma, entiende, nosotros podemos salir adelante. Cuando ya, entiende, sepamos todo esto, lo que Cristo haría, necesitamos conocer todo, entiende, su vida. Habrá muchos, por ejemplo, de otras religiones, por ejemplo, están muchos que estudian, entienden, seminarios, los sacerdotes y todo esto. El Señor, dirigente de la Iglesia Católica, podrán conocer, entiende, por medio de la Biblia a Cristo, porque han leído, podrán conocer, entiende, muchas cosas, pero en lo que fallan es cuando, entiende, se hacen, cuando se tiene que hacer, entiende, lo que Cristo haría. Por ejemplo, la avaricia, entiende, Cristo no tuvo avaricia, amor al dinero. Él nunca, entiende, anduvo en la política, y esto es lo que les gusta a estos hombres, andar, entiende, para que
ser, entiende, adorados. Cristo como Dios, Él sí admitió esto, pero el hombre, entiende, el hombre quiere que el mismo hombre esté sujeto, como estas iglesias grandísimas, entiende, que tienen dominio sobre, no solamente sobre la persona así físicamente hablando, sino todos sus seres, con el alma y todo, entiende, la dominan. ¿Por qué? Porque no investigan. Entonces estas personas, entiende, no califican porque no se parecen a Cristo. En primer lugar, por ejemplo, alguien se quiere poner como Cristo. Alguien está diciendo, entiende, que es un sucesor de estos apóstoles. O sea, puras mentiras, puras cosas que no están, entiende, en la Biblia. Bueno, esto lo vamos a tocar más. No le estoy diciendo que podrán tener mucho conocimiento de la vida de Cristo, pero no significa que ya esto es todo, porque se necesita, entiende, que Cristo more en la persona, y para que Cristo more en la persona necesitamos de echar toda avaricia, mentira y toda falsedad, dice ahí Santiago 1:26, dice que tenemos que limpiar nuestros corazones, pero los corazones a veces están divididos porque quieren amar, entiende, lo material y todo lo que es, entiende, que no tiene la importancia como la importancia de imitar a Cristo y de vivir la vida cristiana. Vamos a terminar aquí, y entonces yo les invito a que continuemos entiende, estudiando esto de Cristo, y les pido que por favor, entiende, si no es mucha molestia, yo continuaré con estos estudios. Gracias por su atención.